Buenas, ¿qué tal? Pues en el siguiente vídeo de lo que os voy a hablar es principalmente de la situación de Europa en el siglo XVII, ¿no? Y más en concreto de la crisis, de la situación de crisis económica, social, que atravesaron bastantes países europeos y bastantes regiones europeas durante este siglo, ¿no? Es decir, frente a un siglo XVI que pues por hechos como el desarrollo de las manufacturas textiles o el aumento del comercio mundial ligado al descubrimiento de América de Colón, ¿no? Frente a ese siglo XVI de desarrollo, de dinamismo, el siglo XVII estará marcado por algunas realidades que apuntan claramente a la crisis, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que analizar cuáles fueron las causas de esta crisis y cuáles fueron sus consecuencias, ¿no? En relación a las causas de esta crisis, lo primero que tenemos que fijarnos en unas economías que son todavía fundamentalmente agrarias, ¿no? Un 80% de la población se sigue dedicando a la agricultura, es que al menos en algunas regiones y en algunos estados europeos la economía presentó bajos rendimientos, ¿no? En fin, posiblemente la agricultura, sin innovaciones tecnológicas de ningún tipo, había empezado a llegar a los límites de su capacidad, ¿no? De tal forma que se producían años de malas cosechas, acompañados evidentemente de sus consiguientes hambrunas. Esto no es así durante todo el siglo XVII, ni es así en todos los países europeos, ¿no? Si nosotros nos vamos a Holanda o nosotros nos vamos a determinadas zonas de Inglaterra, lo que vamos a ver es todo lo contrario, una agricultura muy dinámica, una agricultura que está creciendo, una agricultura que está expandiéndose está poniendo en cultivo nuevas tierras, ¿no? Pero no otras muchas áreas del continente europeo, el siglo XVII va a ser una época de malas cosechas y en cualquier caso una época en la que el sector agrícola europeo, que es el principal, no logra, ¿verdad? Eh, aumentar significativamente su productividad. Sigue claramente encajonado en unos métodos que vienen ya de muy antiguos y que de alguna manera no son capaces de responder a las necesidades de alimento de la población europea de aquel momento, ¿no? Además, el siglo XVII estará recorrido por importantes guerras, ¿no? La guerra principal, dedicaré luego al final del vídeo algo más de atención, será la guerra de los 30 años, ¿no? Pero existirán también otros conflictos ¿m? Y todo, toda esta característica del siglo, ¿no? Su tremenda conflictividad bélica, militar, violenta, pues también es una de las causas de la crisis del siglo, ¿no? De la crisis del siglo XVII. En tanto en cuanto, bueno, pues las guerras suponían sustraer recursos de la población para sufragarlas, para impuestos, tanto que las guerras suponían que los soldados arrasaran cosechas, ¿no? A su paso, o en tanto que la guerra suponía evidentemente un aumento de la mortalidad por causas violentas, ¿no? Por los asesinatos, por las muertes que acompañan a los conflictos bélicos. Incluso en una época como esta que no hay un desarrollo ni comparable con el armamento que tenemos ahora, ¿vale? Asimismo, algunos autores han señalado que es posible que al menos en una parte del siglo XVII se produjera una especie de pequeña edad de hielo, entendiendo esto como un descenso de las temperaturas, ¿no? Un descenso de las temperaturas que afectaría a la calidad y la cantidad de las cosechas, ¿no? Unas economías que todavía dependen mucho de la naturaleza. Si bien esta cuestión de la pequeña edad de hielo dentro del siglo XVII, pues está en discusión, ¿vale? Consecuencias que tiene la crisis del siglo XVII. Bueno, vamos a señalar en primer término unas consecuencias demográficas patentes en el descenso de la población,
No un descenso de la población en todos los países europeos, pero sí en algunos, como España, y dentro de España particularmente Castilla, como se reduce significativamente su población. Evidentemente se reduce su población porque hay un aumento de la mortalidad, ¿no? Porque hay un empeoramiento de las condiciones de vida. O Alemania, que en fin, los distintos estados que podemos considerar alemanes en aquel momento. Alemania estaba dividida en muchos principados, en muchos reinos. Alemania, desde luego, caerá drásticamente su población debido, sobre todo, a que será el área más afectada por la guerra de los 30 años, ¿no? A nivel social es una época de aumento de la pobreza, ¿no? Es una época además en la que los nobles, los terratenientes, los grandes propietarios intentan, en algunos países como Francia, pues recuperar buena parte de derechos señoriales que le pagaban sus campesinos, y que se habían ido eliminando por la lucha que habían ejercido estos o por distintas circunstancias. Luego es una época en la cual la nobleza está presionando al campesinado, está intentando aumentar la explotación del campesinado, ¿vale? Dicho aumento de la pobreza, dicho aumento de la explotación, afecta sobre todo negativamente a los campesinos, que son la mayoría de la población, evidentemente son la gran mayoría de la población europea de aquel momento, y estos problemas se ven especialmente acentuados en años de malas cosechas, ¿no? En años de malas cosechas, la situación podía derivar en hambrunas, ¿no? Hablamos de una Europa donde todavía, a ciertos años, lo que se producen es fenómenos generalizados de hambre, es decir, no tener ni siquiera pan que llevarte a la boca. Todavía la situación podía empeorarse más y, como sucedió en España, eh, en varias ocasiones a lo largo de este siglo, esta hambruna venía acompañada de una epidemia, de una enfermedad, como lo que estamos viendo ahora, pero a lo bestia, ¿no? Lo cual, evidentemente, explica en cierta medida ese descenso de la población que estaba hablando antes, ¿no? Entonces, consecuencias de la crisis del 17. Bueno, pues en primer lugar, hemos dicho que hay un descenso de la población, ¿no? Lo podemos vincular al empeoramiento de las condiciones de vida o a las guerras, ¿no? En Alemania está claro que ese descenso de la población está directamente asociado a la guerra. Estamos hablando además de un aumento de la pobreza y un aumento de la opresión, de la explotación del campesinado. Y estamos diciendo además que en determinados años se produjeron también hambrunas acompañadas frecuentemente de epidemias, ¿no? ¿Eh? Pobreza, hambre, epidemias, guerras, ¿no? Parece que sobre la población europea se cernían toda clase de males, ¿no? En fin, otra consecuencia también de este siglo será que se producirá un aumento de los conflictos sociales, ¿no? Es decir, de las luchas entre los distintos grupos sociales, de las distintas clases, ¿no? La nobleza, campesinado, incluso la burguesía, ¿no? Que empezó pues, a ser más pujante con la modernidad, desde el siglo XVI. Todas estas clases sociales, digamos, intentan también luchar para defender su posición, para defender sus intereses, ¿no? Un ejemplo de esas tensiones sociales tan fuertes que existen en el siglo lo tenemos en Francia, ¿no? Quizás mejor que en cualquier otro país de Europa. Que, por ejemplo, aquí en el caso de Francia, se producirán fenómenos como las jacqueries, que son levantamientos, insurrecciones campesinas, ¿vale? Contra los derechos señoriales o incluso para intentar obtener el acceso completo, sin nobles de por medio, a la tierra, ¿no? Las jacqueries serán levantamientos campesinos de una intensidad muy fuerte, ¿no? Que recorren Francia, ¿no? Varias ocasiones a lo largo del siglo y que tendrán ocasión de repetirse un siglo después en un episodio muy importante que será el gran miedo dentro de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Y donde los campesinos quemaron los castillos de los nobles
intentaron expropiar sus tierras, ¿no? Desde luego no reconocieron los derechos señoriales, quemaron los archivos allí donde estaban guardados y escritos, ¿no? Para que no quedara constancia de esos derechos señoriales que entendían ilegítimos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en Francia ese fenómeno, ¿no? ¿Verdad? De las jacqueries, pero también en la propia Francia tenemos otro fenómeno como la fronda, que fueron luchas protagonizadas por los nobles contra el aumento del poder real, ¿no? Y contra la concentración del poder en la capital, ¿no? En Versalles, en la corte, ¿vale? Habrá nobles, sobre todo nobles de provincia, ¿no? Nobles que no están en la corte, que no están al lado del rey, que tampoco aceptarán esa situación, que querrán seguir conservando para sí cuestiones como decidir ellos las leyes de su señorío, la justicia de su señoría, no aceptarán que ahora haya una ley, una justicia pues que se organice a nivel de todo el reino de Francia, no querrán seguir siendo los amos absolutos en su pequeño territorio, su pequeño señorío, y por lo tanto eso también dará lugar a rebeliones de la propia nobleza como la, como las frondas, ¿no? Se podría hablar aquí también de la Revolución Inglesa como uno de los episodios, pues tanto de conflicto social como de cambio político más relevantes del siglo XVII, pero creo que está de tanto interés lo que sucede en Inglaterra que mejor le vamos a dedicar otro vídeo, ¿vale? Le vamos a dedicar otro vídeo. Y bueno, ya para finalizar, dentro de toda esta situación de crisis económica, social, política, quizás destaca un acontecimiento que simboliza todo lo que supondrá el siglo XVII en cuanto a génesis, en cuanto a aparición realmente de una crisis, ¿vale? De una crisis. Me estoy refiriendo a la guerra de los 30 años, ¿no? No vamos a entrar en detalles en cuanto a bandos enfrentados, porque participaron prácticamente todos los estados de Europa, casi todos. Eh, Tampoco vamos a entrar en las principales batallas militares. Tiene más sentido simplemente que os quedéis con que esta guerra, la guerra de los 30 años, es el fruto de dos cuestiones. Las rivalidades entre las distintas monarquías europeas por constituirse como las principales potencias, ¿no? Y controlar, por ejemplo, pues el comercio colonial que venía desarrollándose desde aquello que dije al principio del vídeo, ¿no? La llegada de Colón a América, y junto a esa rivalidad, digamos, política entre los estados, un conflicto también de tipo religioso, ¿no? Vosotros recordad, ¿no? Lo estuvimos viendo, el caso de Lutero, ¿no? ¿Verdad? Como Lutero, este monje alemán, ¿no? Pues había liderado una ruptura dentro del cristianismo con el papado, ¿no? Dando lugar eh, al conjunto de iglesias protestantes, ¿no? Porque luego después de los luteranos pues, vendrían los calvinistas y muchos más, ¿no? De tal forma que la cristiandad pues ya no será una en Europa, no toda obedecerá a lo que diga el Papa, no toda será papista, no toda será católica, ¿de acuerdo? Sino que una parte de la población europea y algunos estados europeos, ¿no? Pues, Suecia, una parte de los principados alemanes, Inglaterra, ¿no? Se van a adherir al protestantismo, ¿vale? Entonces, fijaos, esta es una época donde no existe ninguna suerte de idea de tolerancia religiosa o de tolerancia en cuanto a distintas opiniones como las que podemos tener ahora. De tal forma que la gente, por tener una religión distinta, pues podía llegar a matarse, ¿no? Y aquellos países que tenían, por ejemplo, una minoría protestante y eran católicos, caso de Francia, ¿no? Perseguirán a su población protestante. Y en los estados protestantes con los católicos también sucederá exactamente lo mismo, ¿no?
nos encontramos ante una época, digamos, de donde todavía existe una visión fanática de la religión, donde matas al que, donde te enfrentas al que piensa de una manera distinta a tu postura, ¿no? Entonces la guerra de los 30 años también tendrá un elemento religioso. Habrá estados protestantes enfrentados a los estados católicos, ¿no? Y bueno, simplemente ya, y ya sí que acabo, deciros que la guerra de los 30 años tuvo un impacto mucho mayor que el resto de conflictos de su tiempo, de la Edad Moderna, tuvo un impacto mucho mayor, sobre todo por la gran cantidad de víctimas que generó. Das cuenta que en aquella época, estamos hablando de ejércitos, porque normalmente, ¿verdad? No presentan unas grandes dimensiones. Estamos hablando de ejércitos con un armamento pues, muy poco avanzado si lo comparáramos con lo que son los armamentos de hoy en día, ¿no? Pero pese a ello, la guerra de los 30 años movilizó tal cantidad de recursos, ¿no? Que realmente sí que generó bastantes víctimas, tanto directas, ¿no? Asesinatos, como indirectas por cosechas arrasadas, por, en fin, todo el saldo de pobreza que provocó esta crisis, ¿no? Esta guerra. Y nada más, me despido.